Ya estamos grabando, queridos hermanos, esta sesión y el tema de hoy es asistir a la iglesia. Es la frase que comúnmente escuchamos en el medio cristiano, en el cristianismo, en la cristiandad, y vamos a discernir, hermanos, con la ayuda y con la guía del Espíritu de Dios, qué es esto de asistir a la iglesia o por qué se dice así. Bien, queridos hermanos, entonces lo primero que necesitamos es definir qué es la iglesia, hermanos, y necesitamos enfocarnos en la Biblia para tomar el conocimiento que Dios nos ha dado y poder entonces entender qué es la iglesia. Entonces yo les puse aquí una pequeña definición que es la iglesia es la comunidad de creyentes que han sido apartados para el Señor, alejados del pecado, redimidos por la obra del Señor Jesús, por lo cual están unidos a Dios y unidos entre sí por el Espíritu Santo. Bien, hermanos. Pero todo, hermanos, empezó en el huerto del Edén. Es un lugar, hermanos, el Edén es un lugar especial porque es el lugar que Dios eligió para tener comunión con el ser humano, para tener una comunión con el hombre. Vean, hermanos, lo que dice la cita de Génesis 2, capítulo 2, hermanos, versículos 15 y al 18. Dice así: Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Este pasaje, hermanos, es muy revelador en muchos sentidos. Primero porque nos da a conocer que Dios es el que pone al hombre en el huerto del Edén y le permite, hermanos, un trabajo, le permite una misión, lo va a labrar, lo va a cuidar y también nos dice la Biblia que en este lugar Adán estaba encargado de ponerle nombre a los animales. Y también, hermanos, en este lugar Dios le entregó personalmente a Adán el pacto. El pacto es, no vas a comer del fruto que está en ese árbol ahí en medio. Puedes comer de todo, pero de ese árbol no, porque si tú comes de ese fruto, tú vas a morir. Y también, hermanos, la palabra nos enseña que Dios determinó, que Dios, hermanos, en su sabiduría infinita dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hay varios puntos aquí, queridos hermanos. Les decía, es Dios quien determina poner a Adán en ese lugar. Y ahí en el Edén, hermanos, Dios tiene comunión con él. ¿Por qué, hermanos? Porque el plan de Dios, hermanos, es crear al hombre para que el hombre precisamente esté con él. El hombre estando con Dios le va a conocer. Y una vez que el hombre conoce a Dios, hermanos, lo va a glorificar, porque entiende quién es Él. Ya ha pasado tiempo con Él, ya le ha conocido, y entonces, hermanos, ahora que le conoce, puede ver su majestad, puede ver su gloria, puede ver su grandeza, puede ver sus atributos desplegados en esa comunión que tienen, hermanos. ¿En dónde? En el Edén. Dios escogió ese lugar para la comunión entre Él y el ser humano. Ahí mismo, hermanos, Dios le proveyó de todo. Puedes comer de todo. Toma todo porque Dios lo puso a señorear, hermanos. Recuerden, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó con bendiciones, hermanos. Y el hombre estaba gobernando, hermanos, sobre la creación. Y además, hermanos, Dios le dio su soplo de vida para hacerlo un ser viviente. Estaban conectados espiritualmente. Hermanos, el hombre reflejaba quién es su creador. De modo, hermanos, que imagínense, estando en un lugar donde Dios determinó, estando en su presencia, porque ese es el lugar donde el hombre recibe vida. Dios dijo que la tierra produzca plantas y así fue, que las aguas produzcan peces, así fue. Dios puso esas conexiones, pero cuando creó al hombre, Él se habló a sí mismo. Estar en la presencia de Dios para el hombre, hermanos, es el lugar donde recibe vida. Y entonces Dios está formando, hermanos,
todo de acuerdo a su plan. Tiene, hermanos, este lugar físico dispuesto para esa comunión. Y el hombre está recibiendo vida porque está en la presencia de Dios. El hombre ha recibido provisión para sustentarse. El hombre ha recibido una misión para trabajar, para desarrollar, para hacer. El hombre, hermanos, ha recibido un pacto directamente de Dios. Y entonces el hombre, al guardar este pacto, hermanos, está, hermanos, en esa correspondencia con Dios. Todo este estado maravilloso, hermanos, de comunión, hermanos, es salvación. Porque estar con Dios es salvación. El hombre está completamente a salvo en la presencia de Dios, en el lugar donde Dios dispuso, con la orientación y las actividades que Él dijo, ordenó, y hay un pacto que se está guardando para mantener toda esta condición espiritual. Y además, hermanos, Dios determinó que el hombre no iba a estar solo porque no era bueno para él y entonces le haría una ayuda idónea. Hermanos, Amén. Dios está determinando con esto, hermanos, la perfecta comunión entre él y el hombre. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, es donde surge todo, hermanos, para que el hombre tenga una relación con Dios. Y a partir de esto, hermanos, Dios va a desarrollar, hermanos, muchas cosas para que el hombre esté con él, para que el hombre le conozca y para que el hombre le glorifique, hermanos. Dios, hermanos, al pasar el tiempo, usted sabe, el hombre cayó y esta relación se rompió, el hombre está separado ahora de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y el hombre queda bajo la esclavitud de Satanás. Hermanos, pero Dios no olvida su diseño original y todo está avanzando conforme a su plan. Dios va a querer morar, hermanos, con el hombre nuevamente y entonces nos va a mandar un Salvador que nos reconcilie nuevamente con Dios, que nos haga volver a Dios para estar en este diseño original. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 La iglesia es el espacio, es la oportunidad, es la plataforma, es el ambiente donde Dios ha determinado tener comunión con su pueblo. ¿Sí, hermanos? Habíamos dicho, la iglesia es esa comunidad de creyentes apartadas para el Señor, alejadas del pecado, redimidas por la obra de Cristo. Hermanos, Dios nos ha destinado, hermanos, para este propósito, estar con Él. Hermanos, de hecho, siendo salvados por nuestro Señor, ese es nuestro destino eterno, estar con Él. La idea de Dios con esta comunión, hermanos, toma lugar perfectamente en la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es el modelo y es el diseño que Dios estableció para que el ser humano esté con Él, le conozca y le glorifique, hermanos. Y eso es lo que primeramente, con su gracia, hermanos, y con la consumación, hermanos, de su obra, hermanos, estaremos haciendo por la eternidad. Estar en su presencia, que es donde recibimos vida. Hermanos, cara a cara con nuestro Señor, como en el Edén, el hombre con Dios cara a cara. En esa, hermanos, armonía tan increíble, tan genial, tan perfecta, y el hombre recibiendo, hermanos, plenamente todos los atributos de Dios a su vida, viendo, hermanos, cómo Dios los despliega, hermanos, y somos bendecidos por ello, conociéndole, es decir. Y por lo tanto glorificándole. Hermanos, esto será por la eternidad. Ese es el plan de Dios, hermanos. Por tanto, la iglesia, hermanos, es el espacio para ello, es el ámbito para ello. Y entonces, hermanos, de aquí radica, hermanos, la importancia de congregarnos, de hacer vida de iglesia. Comúnmente se dice asistir a la iglesia, pero bueno, es una frase que no es del todo correcto, porque asistir a la iglesia, hermanos, sería determinar que la iglesia es un lugar físico. Y no, hermanos, la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un edificio, no es un templo. Los edificios son precisamente eso, edificios. Los templos son templos, pero la iglesia somos
nosotros, la comunidad que ha sido salvada por la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Cómo podemos ver en el texto bíblico, hermanos, qué es la iglesia o dónde está mencionada la iglesia, hermanos? ¿Cómo se refiere la palabra a la iglesia? ¿Se refiere como los santos? ¿Se refiere como la familia de Dios? ¿Se refiere como el cuerpo de Cristo? ¿Se refiere como los ciudadanos del cielo? ¿Se refiere como la novia? Del Cordero, hermanos. ¿Vamos bien? Esos son nombres, hermanos, que la palabra de Dios le asigna a la iglesia, ¿sí? Hermanos, de aquí la importancia de verdad, hermanos, que nosotros conozcamos cómo, hermanos, Dios está llamando a la iglesia, porque cada una de estas cosas refiere un aspecto de lo que es la iglesia y de la vida de iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, si algo usted se tiene que llevar de aquí, es que la iglesia, hermanos, es ese lugar de comunión, hermanos, ese espacio, ese ámbito de comunión con Dios. Dios desea, hermanos, que nosotros desarrollemos y fortalezcamos nuestra comunión con Él, conociéndole, aprendiendo de Él, adorándole, siendo transformados según su voluntad, hermanos. Recordarles, hermanos, que eh, por el tiempo y por las sesiones, hermanos, no podemos profundizar tanto que me encantaría hacerlo, hermanos. Sin embargo, lo que estamos viendo en esta sesión solamente es una aproximación, es una introducción a la necesidad de asistir o de congregarnos, ¿no? Para que nosotros tomemos conciencia de ello, hermanos, Dios obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos tener ese propósito de congregarnos, hermanos. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermanos, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 8. Para quienes anotan, para quienes están ahí con su Biblia, podamos subrayar. El Señor hablando, hermanos, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hermanos, de aquí, hermanos, la idea de situar la iglesia en un lugar físico, ¿no? O sea, porque Dios está diciendo, hagan un santuario para mí. O sea, va a haber un lugar específico, va a haber una delimitación territorial donde ustedes se congreguen, donde ustedes se reúnan, porque yo habitaré ahí, en medio de ustedes, en ese santuario. Entonces, hermanos, esta es digamos, es el desarrollo de lo que Dios quiere para nuestra comunión con Él. Dios ha establecido, hagan un santuario. Yo voy a habitar ahí, en medio de ustedes. ¿Vamos bien, hermanos? Éxodo 33:7, hermanos. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Hermanos, o sea, la palabra nos indica, hermanos, claramente que es un lugar para reunirse. Tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué decía ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, vean, en esta porción que estamos leyendo, nos indica aquí por lo menos tres cosas que son muy, muy claras. El tabernáculo era un lugar de reunión. Y en el tabernáculo, hermanos, había esta conversación de Dios con Moisés. O sea, y Dios le daba la dirección, hermanos, para el pueblo. Y además, hermanos, todos estaban atentos, todos estaban enfocados, hermanos, en el tabernáculo. Y cuando Dios hablaba, le adoraban, hermanos. O sea, cuando Dios descendía y se manifestaba ahí, le adoraban. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Hermano.
¿Qué no es esto lo que hacemos en la iglesia, hermanos? Nos reunimos, nos congregamos, hablamos con el Señor, recibimos su guía, le adoramos. Es un tiempo para enfocarnos en Él, hermanos. ¿Cierto? Sí, amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Éxodo 40, versículos 34 y 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermanos, con este pasaje yo quiero ilustrarles, hermanos, que es Dios haciéndose presente con su pueblo, morando con su pueblo. Su gloria estaba en el tabernáculo, era evidente para todos. Y entonces, hermanos, hacían, hermanos, la voluntad de Dios. Si Él se levantaba y los dirigía hacia algún lugar, los llevaba, hermanos, el pueblo seguía. Si se detenía, hermanos, ellos se quedaban ahí. Eran guiados, eran llevados, eran conducidos. Hermanos, esto es lo que sucede en la iglesia o tendría que suceder en la iglesia, hermanos. Que nosotros, hermanos, contemplemos a nuestro Señor cuando nos reunimos y recibamos entonces su guía. Si nos lleva para un lado, si nos lleva para el otro. Si nos dice permanezcan aquí. Hermanos, necesitamos tomar, hermanos, lo que la Biblia dice, hermanos, para nuestra vida de iglesia, para nuestra comunidad en favor, en beneficio de nuestra relación con Dios. Porque desafortunadamente, hermanos, hoy lo que es vida de iglesia, hermanos, no necesariamente, hermanos, es bíblico o no necesariamente está centrado en Cristo, hermanos. Y hermanos, esto es lo que tenemos que estar discerniendo con la palabra. ¿Qué es lo que se dice de la iglesia? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de su iglesia? ¿Qué es lo que dice Dios acerca del culto? Hermanos, hay un montón de cosas, hermanos, que aprender. Yo por eso les digo, es tan insuficiente este tiempo, hermanos, pero nuestra intención es hacer una aproximación, hermanos, al tema, para que usted, hermanos, con la gracia de Dios pueda decir, es importante ir a la iglesia y determine ir a la iglesia, hacer vida de iglesia, congregarse, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Amén. 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 Y hermanos, como referencia, hermanos, vamos a ir al libro de Números, capítulo 9 versículo 15. Recuerden que estos libros, hermanos, del Pentateuco tienen pasajes paralelos y narran también hechos, un mismo hecho, ¿no? Bueno, o mismos hechos. Entonces vamos a ver lo que nos dice Números respecto a esto. Dice así, hermanos, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Es decir, hermanos, es evidente que sobre el tabernáculo está la presencia de Dios. Y entonces, hermanos, esto es algo que también tiene que ser evidente en la iglesia, que es Dios, hermanos, el que está sobre el lugar, sobre ese santuario. Hermanos, necesitamos, hermanos, que sea evidente que Dios, hermanos, está con nosotros. Y eso no se va a lograr por nuestras fuerzas o por nuestro programa o por nuestra creatividad. No, hermanos. Dios está sobre su iglesia en un lugar específico porque ahí, hermanos, se sigue lo que Él ha determinado en su palabra.
lo que Él, hermanos, nos ha instruido. Porque esto sucedió, hermanos, porque Dios dijo, me harán un santuario y yo voy a habitar ahí en medio. Va a haber, ofrenden, traigan esto, traigan tantos materiales, y entonces se construyó. Y cuando se levantó, hermanos, Dios se manifestó ahí para morar. De esa manera nosotros tenemos, hermanos, que seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios para que verdaderamente sobre nuestra congregación, sobre el lugar donde nos reunimos, hermanos, sea evidente que Dios está. ¿Se entiende esto, queridos hermanos? Sí, amén. Por eso, hermanos, necesitamos, hermanos, verdaderamente tomar importancia en que necesitamos congregarnos, porque, hermanos, ¿qué tiene, ahora sí que tiene que ver esto que estoy diciendo con el tema? Pues, hermanos, la gente no conoce a Dios porque en muchas ocasiones la reunión a la que asiste no es una reunión, hermanos, que esté dirigida, hermanos, de acuerdo a su palabra. No es, en muchas ocasiones, no es un lugar donde Dios esté presente y Dios esté obrando. A eso quiero llegar, hermanos. En muchas ocasiones las personas, hermanos, dicen, esto es ser cristiano, esto es venir a adorar a Dios, hermanos, porque hay muchas prácticas que desvían el verdadero propósito de Dios en esto. Entonces necesitamos tener cuidado de qué es lo que hacemos en nuestros cultos, qué es lo que hacemos en nuestras reuniones, que busquemos, hermanos, verdaderamente ser bíblicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. 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 Bien, queridos hermanos. Ah, y miren, también, hermanos, el libro de Números, pero ahora en el capítulo 2, hermanos, nos dice, hermanos, que ahora el campamento, hermanos, se disponía en torno al tabernáculo. Y esto, hermanos, también nuestros pastores han predicado de ello. Miren, vean lo que dice Números capítulo 2 y estos primeros versículos, hermanos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ahora, hermanos, el tabernáculo es el centro del campamento. Y las tribus, hermanos, si usted sigue leyendo aquí, nos narra cómo estaban ya dispuestas alrededor del campamento. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nuestra vida debe estar centrada en el Señor. Recuerda, hermanos, que todo el tema del tabernáculo, hermanos, nos apunta a Cristo. Toda la construcción del tabernáculo, cada uno de sus utensilios, de sus muebles, lo que se hace ahí, todo, hermanos, apunta a Cristo. Es decir, todo es en torno a Cristo. Nuestra vida de iglesia, nuestras congregaciones tienen que estar centradas en Cristo. Todo es en torno a Cristo, hermanos. Y si está siendo diferente, hermanos, en nuestras congregaciones, hermanos, necesitamos orar y hablar esto, porque la palabra de Dios nos indica que todo es alrededor del Señor. Todo tiene que ser centrado en Él. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, Amén. amén. Sí, amén. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos, al darnos una vida de iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios al ponernos en una comunidad? Hermanos, precisamente es eso, que hagamos comunidad. Primeramente, estamos ahora en paz con Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos que por la obra de Cristo, Romanos 5 nos dice que por la obra de Cristo ahora hay paz, hermanos, entre Dios y nosotros, ¿sí? Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice textualmente Romanos 5:1, hermanos. Pero en esta paz con Dios, en esta relación correcta ahora con Él, siendo justificados por la obra de Cristo, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos esa comunidad con nuestros hermanos. Tenemos ya una comunión con Él, pero ahora, hermanos, también Dios desea que ya estando en paz con Él, desarrollemos este sentido de comunidad, hermanos. ¿Por qué?
Todas las cartas, recuerde que las cartas, hermanos, son la explicación de la obra de Cristo. Y digamos que el bosquejo general de las cartas es, primero, hermanos, los autores de las cartas usados por el Espíritu de Dios nos explican, hermanos, la obra de Cristo. Nos explican su plan, nos explican su salvación. Y ya que han desarrollado toda esta explicación, hermanos, viene un cachito de, bueno, tus deberes cristianos, ¿no? Y entonces encontramos palabras así como, por tanto, ajá, o sea, ya que entendiste toda la salvación, la obra de Dios, su plan, todo su deseo, su propósito, ok, ahora, porque ya entendiste eso, por tanto, ahora haz esto. Hermanos, esas indicaciones, esos imperativos, hermanos, para la vida de iglesia, siempre, hermanos, van a estar en torno, hermanos, a una frase muy conocida, pero que a veces de verdad escapa de nuestros ojos, hermanos. ¿Usted ha escuchado y ha leído en la palabra esa frase de unos por otros? ¿Se ha percatado que la Biblia en las cartas siempre está esa frase, unos por otros? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere desarrollar este sentido de comunidad. Oren unos por otros. Ayúdense o sopórtense, es decir, apóyense unos a otros. Ujú. Confiésense sus pecados unos a otros y oren para que sean sanados. ¿Sí? Espérense unos a otros. Edifíquense unos a otros. Pastorense unos a otros. Hermanos, porque Dios desea formar comunidad con nosotros. Que nosotros, hermanos, tengamos este sentido de pertenencia, ¿sí? Les voy a poner aquí un texto, hermanos. Hay muchos textos, pero este es uno que nos ayuda a entender el asunto. Y está en la primera carta de Corintios, hermanos. Está hablando Pablo de los dones espirituales, pero desde el versículo 11 empieza a trasladar el tema, hermanos, a lo que obra el Espíritu para la vida de iglesia, para formarnos como comunidad. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones y talentos que tenemos, hermanos, Tenemos. es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y eso tiene un propósito. Dice el versículo 12, para que, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Siendo muchos, los miembros, somos un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ve, es la obra del espíritu. Estamos unidos por el espíritu. Por eso yo le ponía esto en la definición, hermanos, de qué es iglesia. Estamos unidos entre nosotros por el espíritu. Aquí nos dice, hermanos, el texto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro que no, hermanos. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pues claro que no, hermanos. Pablo hace este lenguaje, hermanos, para que nosotros mismos respondamos, no, no, no. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hermanos, de verdad, en la gracia de Dios, que es tan vasta, nos dio una medida de dónde fue a cada uno. Nos dio dones, nos dio talentos. Y todos, hermanos, siendo un solo cuerpo, unidos por su espíritu, hermanos, estamos, hermanos, con estas capacidades que Dios nos ha otorgado para la edificación de este mismo cuerpo.
De verdad, hermanos, Dios quiere que tengamos pertenencia. Somos unos de otros. Nos pertenecemos unos a otros porque Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros nos hemos unido a Él. Nosotros nos hemos unido a Cristo por el Espíritu. Y además dice aquí, hermanos, lo acabamos de leer, que somos unos de otros, un mismo cuerpo. Somos muchos miembros, pero un mismo cuerpo. Estamos unidos por un mismo espíritu. Hermanos, verdaderamente Dios quiere que hagamos comunidad. Entonces, la importancia de congregarnos, hermanos, es porque Dios desea que hagamos comunidad. Dios desea que estemos, hermanos, en el lugar donde Él dispuso. Dios desea, hermanos, que verdaderamente estemos unidos, porque esa es la obra de su espíritu, unirnos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, Amén. amén. No podemos, hermanos, considerarnos, hermanos, hijos de Dios si no somos parte del cuerpo, ¿sí? A eso voy. Hay gente que dice, no me congrego, y no es porque no pueda, sino porque no quiere. No, hermanos, si somos hijos de Dios, hermanos, verdaderamente somos integrantes como miembros de un solo cuerpo. Por tanto, hermanos, necesitamos estar unidos, necesitamos congregarnos. No podemos ser hijos de Dios, miembros de su cuerpo y estar separados, estar en aislado, estar en actividad privada. No, hermanos, somos una comunidad, somos un cuerpo, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, Amén. amén. Amén, hermanos. Bien, bien, vean lo que dice Colosenses 2:19. Está hablando, hermanos, Pablo, de gente, hermanos, que no está, hermanos, precisamente aferrándose a Cristo como la cabeza. Dice aquí, no haciéndose, o sea, de asirse, de tomarse, de agarrarse, ajá, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí vemos otro aspecto, hermanos. Dios nos puso, hermanos, en un cuerpo para que nosotros nos podamos aferrar a Cristo, nos podamos asir de Cristo, nos agarremos bien de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Aquí dice, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, hermanos, por la obra de Cristo, por la virtud de Cristo, en función de que necesitamos de Él, nosotros nos nutrimos. Y nosotros, hermanos, nos unimos por las coyunturas y ligamentos y crecemos, hermanos. Dios quiere dar crecimiento. Crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia que es sana, hermanos, la iglesia que crece, es la iglesia, hermanos, que se aferra, que se agarra, que se toma, que se está haciendo de la cabeza que es Cristo. Si el cuerpo está separado de Cristo, hermanos, no hay manera de que se nutra, no hay manera, hermanos, de que esté unido y crezca. Si la iglesia no está unida con Cristo, esto no puede ser. Y aquellos hermanos que no están, hermanos, uniéndose por las ligaduras y las coyunturas a la cabeza que es Cristo, no crecen en el cuerpo. No son parte del cuerpo y no crecen en el cuerpo. Recordemos, hermanos, que Dios, hermanos, dispuso el siguiente orden. Miren, vamos a ir aquí al libro de Juan, hermanos. Es una parábola que usted conoce. Juan 15. ¿Saben de qué parábola hablo, no? La vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. ¿Sí, hermanos? Y aquí Amén. el versículo 2 nos indica que nosotros como ramas en él llevamos fruto, hermanos. Pero el que no lleva fruto, hermanos, es quitado. Dice el 4, permanezcan en mí y yo en vosotros,
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Nos habla de que debemos estar unidos, hermanos. Yo soy la vid, este es un versículo súper conocido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, es lo que nos está diciendo Colosenses. Necesitamos asirnos de la cabeza que es Cristo, ¿sí? Para que haya crecimiento, hermanos, necesitamos asirnos de la cabeza que es Cristo. Para que las ramas, los pámpanos, los arcillos, dependiendo de qué versión lea usted, den fruto, lleven fruto, tienen que estar unidas al tronco de la vid, que es Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos Sí, bien? amén. Bien, Amén. hermanos. Vean lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, fruto que permanezca, hermanos. Ajá. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero aquí está el Señor diciendo, miren, ustedes necesitan estar unidos a mí, pero no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Este es el plan de Dios. Dios nos eligió para estar con Él. Y también podemos ver un ejemplo similar en Marcos 3:13 que dice que el Señor eligió a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Es Dios quien nos elige, hermanos. ¿Y cómo nos dispone? Estando con Él. Él lo que quiere es que estemos con Él. Comunión, unidad, comunidad. Recuerde que la Biblia, hermanos, también va a referirse a los apóstoles como los 12. Es una comunidad, es una unidad, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Eh, Aquí está hablando de la obra de Cristo, de que hemos sido reconciliados por medio de su cruz, y dice aquí, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos, miembros de la familia de Dios, como les refería, hermanos, como Dios nos nombra como iglesia, bueno, pues ciudadanos de los cielos, familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ahora vea, voy a solo destacar estos dos versículos finales. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, aquí el Señor nos muestra que Él es el que edifica a la iglesia. Él va construyendo en nosotros esa morada. Pero, hermanos, es por la salvación que el Señor nos ha dado y la obra de Cristo que ahora estamos en esta condición, en esta relación con Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya somos, hermanos, conciudadanos. Entonces, hermanos, si usted busca en el diccionario, va a encontrar, hermanos, que nos pertenecemos, hermanos, a una misma patria, conciudadanos, una patria celestial, ¿sí? Luego, miembros de la familia, hermanos. De verdad, hermanos, Dios desea que hagamos comunidad, que seamos esa iglesia. Por eso, hermanos, no puedes tú aislarte y no asistir a la congregación. No puedes, hermano, considerarte miembro de la familia de Dios y no estar dentro de la familia de Dios. No puedes decir soy ciudadano de los cielos y no pertenecer. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque todo el edificio, miren, bien coordinado. Dios tiene un orden, hermanos, para estas cosas. Va creciendo, como vimos en Colosenses, para ser un templo santo en el Señor, una morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando a su iglesia
para que sea una morada. Dios nos permita seguir abundando en este tema, aunque sea, hermanos, como a manera de introducción, hermanos, a la importancia, hermanos, de congregarnos, a la importancia, hermanos, de tener una vida de iglesia, de hacer comunidad, de tener, hermanos, esa comunión con Dios y con nuestros hermanos, que sea un propósito en nosotros, verdaderamente estar buscando de Él en el lugar donde hayamos determinado, una casa, un edificio, un templo, hermanos, pero con la finalidad, hermanos, de que comprendamos que el deseo de Dios es que el hombre esté con Él, le conozca y una vez conociéndole, le glorifique, le adore, le exalte. Que nosotros, hermanos, estemos bien agarrados, bien asidos de la cabeza que es Cristo, ¿sí? Que nosotros estemos bien, bien unidos al tronco que es la vid, Jesús, hermanos, la vid verdadera. Que cada uno de nosotros entienda que lo que hacemos, hermanos, tiene que estar todo enfocado, centrado en Cristo, como el campamento se enfocaba, se centraba en el tabernáculo. Sí, hermanos, que recibamos la dirección, como el pueblo de Israel en el desierto. Si la nube se levantaba y se movía, allá iban. Si se detenía, ahí se quedaban. ¿Sí? Y que nosotros, hermanos, en todo el culto que hagamos al Señor, verdaderamente haya una adoración, hermanos, bíblica. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, amén. Amén, hermanos. Bien. Pues hasta aquí voy a dejar, hermanos, la palabra de Dios. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Am, pero quisiera preguntarles, hermanos, ¿habían leído estos textos anteriormente? ¿Habían visto o habían conectado estos textos en alguna ocasión? Dios nos permite, hermanos, que podamos entender su plan, que podamos entender que el tema de ser iglesia, hermanos, de verdad es muy importante y entonces tome lugar en nuestras vidas. No sé si alguien tenga fórum, hermanos. No sé si alguien quiera expresar incluso una duda o hacer alguna pregunta. No sé, hermanos. Sé que hemos concluido el tiempo, pero quisiera también escucharles.